Bezrat Hashem, bienvenidos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, teniendo hoy más tecnología y medicina que en cualquier otra época, la humanidad se está desmoronando bajo el peso del estrés, la ansiedad y el miedo? La respuesta no está en una farmacia ni, bueno, sino en un código espiritual milenario de más de 5.000 que más de 5.000 millones de personas tienen en su casa, pero casi nadie sabe activar realmente. Vivimos en una era convulsa donde la tensión psicológica ha devorado la paz mental de millones de personas. La industria farmacéutica y los consultorios psiquiátricos facturan cifras astronómicas intentando anestesiar un sufrimiento que no es físico ni puramente mental, sino profundamente espiritual. La medicina moderna puede aliviar temporalmente la tensión o adormecer los nervios. Sin embargo, en cuanto el efecto del fármaco desaparece, la angustia regresa con la misma o mayor ferocidad. ¿Por qué sucede esto? Porque el cuerpo humano y la psique no fueron diseñados para soportar semejante nivel de presión sin un ancla superior. El alma no se alimenta de químicos, el alma exige alimento espiritual. Necesita una conexión directa con la fuente de la creación y el canal más poderoso, probado a lo largo de la historia humana para sanar y nutrir el espíritu en momentos de crisis, es el libro de los Salmos, los Teilim. Miren lo que ocurre en el mundo actual. Nos dice nuestro querido maestro y guía espiritual, el señor Rabino Leiser Brody Chelita, que el Creador lo bendiga siempre y le conceda grandes y ricas bendiciones a él, a sus seres queridos, sus familiares y al pueblo de Israel y a toda la humanidad, a todos nosotros, judíos y no judíos. Amén. Miren lo que ocurre en el mundo actual. En tiempos de guerra y de incertidumbre desgarradora, como los dilemas imposibles que enfrenta la humanidad y el pueblo de Israel, las soluciones humanas quedan completamente cortas. Se requiere una sabiduría que trascienda la lógica convencional, similar a la que demostró el rey Salomón. Piensen en un dilema moral de Piensen en el dilema moral de tener que elegir entre aceptar un alto al fuego para rescatar a rehenes inocentes, incluyendo a un niño de 3 años que perdió a sus dos padres, o continuar las acciones militares para evitar que los agresores se rearmen y causen más muertes en el futuro. Ambas opciones conllevan un dolor desgarrador. En situaciones tan extremas donde el razonamiento humano colapsa, la única respuesta real es recurrir a la plegaria profunda. El Rebbe de Melitz enseñaba que al terminar las plegarias habituales no debemos dar por concluida la conexión, sino comenzar a recitar salmos. En especial el Salmo 130, que clama al Creador desde las profundidades para despertar la compasión divina sobre los cautivos, los soldados y la sociedad entera. No es una casualidad que el libro de los Salmos sea el superventas absoluto de toda la historia humana, habiendo superado los 5.000 millones de copias impresas, dejando muy atrás a cualquier otra obra en la tierra. ¿Qué secreto encierra este texto? Para haber atravesado milenios, culturas y continentes como el refugio supremo del espíritu. Para entender el poder real de los salmos, debemos comprender una ley espiritual infalible expuesta en el Santo Zohar, conocida en arameo como Itaruna de Lata, que se traduce como el despertar de abajo, desde abajo. Esta es la tercera ley de Newton aplicada al cosmos espiritual. Cada acción abajo genera una reacción equivalente arriba. Cuando el corazón humano, aquí en la tierra, se conmueve, clama y busca sinceramente al Todopoderoso, provoca de manera inmediata un despertar correspondiente en el corazón divino. ¡Qué bendición! Piensen en el funcionamiento de un motor de reacción o en el retroceso de una pieza de artillería. Para que el proyectil salga despedido hacia adelante con fuerza, se produce un impacto equivalente hacia atrás. De la misma manera, cuanto más alto lanzas una pelota hacia el cielo, con mayor ímpetu regresa hacia la tierra. El mundo físico es simplemente una metáfora visible de la realidad espiritual. Cuando elevas una plegaria sincera desde lo más profundo de tu ser,
No existe la menor posibilidad de que tu oración se pierda en el vacío. El gran maestro Rabbi Nachman de Breslev señalaba un secreto sobrecogedor. Cuando un ser humano le habla a Dios, a Hashem, a nuestro Creador, bendito sea, con absoluta sinceridad, él pone el universo entero en piloto automático para detenerse a escuchar a esa persona. Por esta razón, en el Santo Templo de Jerusalén, los levitas no interpretaban cualquier música. Los levitas eran los cantores celestiales y las composiciones que interpretaban durante los sacrificios y el servicio sagrado eran precisamente las canciones del rey David, los salmos. Rabbi Nachman explica que existen 10 tipos de melodías que el rey David incorporó en sus composiciones. David no solo fue un profeta y un guerrero legendario, sino un músico de una sensibilidad exquisita. Tocaba el arpa, la lira, instrumentos de cuerda y una flauta de caña muy especial cuya tradición se remontaba a la época de Moisés, elaborada con cañas del río Jordán. Los cabalistas enseñan que si tuviéramos la oportunidad de escuchar tan solo una vez la armonía a 16 o 32 voces de los levitas en el templo, nuestras almas llorarían cada noche, anhelando la reconstrucción del templo sagrado. Somos como bebés, nacidos en la oscuridad, que jamás han visto la luz del sol y que por lo tanto ignoran la dimensión de lo que se está perdiendo. Cuando recitamos o cantamos los salmos con intención real, nuestras palabras ascienden hasta lo que la Kabbalah denomina Lev Elyon, el corazón superior, que representa la voluntad divina originada en Keter, la corona suprema. La sefirá más elevada simboliza por el punto superior, la sefirá más elevada, simbolizada por el punto superior de la primera letra del nombre sagrado de Hashem. El maestro hasídico Rabbi Shlomo de Radomsk, en su obra Tiferet Shlomo, confirma esta verdad. Las palabras sinceras que brotan del corazón humano tienen la capacidad penetrante de atravesar los cielos e impactar directamente en el corazón divino. Pero, ¿de dónde surge la capacidad única del rey David para redactar un texto que conecta con el dolor y la esperanza en cada ser humano sobre la tierra? Rabbi Nachman enseña que los 150 salmos son en realidad los protocolos escritos de las plegarias personales e íntimas del rey David, redactados con el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, el Espíritu Sagrado, la inspiración divina, ya que David fue reconocido como uno de los 48 profetas de Israel. Para comprender la magnitud de la figura de David, debemos estudiar las enseñanzas del Rebbe de Slonim en su libro Yesod HaAvodah. Él explica que el alma del Mesías, Mashiach, es un alma inclusiva, una Neshama Klalit. ¿Qué significa que un alma sea inclusiva? Significa que contiene en su interior las chispas de las almas de todas las generaciones de la historia. Por eso, el Mesías podrá comprender el dolor, la alegría y la angustia de cada ser humano mejor que la persona misma, porque su estructura espiritual abarca a la humanidad entera. ¿Y de dónde proviene esta alma inclusiva? El Rebbe de Chernobyl, en su obra Meor Einayim, nos revela la cadena de transmisión cósmica de esta alma. Todo comenzó con Adán, el primer hombre. Adán fue creado directamente por la mano de Hashem, sin pasar por el vientre materno, y poseía una visión profética ilimitada. El Midrash relata que Hashem le mostró a Adán todas las generaciones futuras y las almas que vendrían al mundo. Cuando Adán contempló el alma de David, vio que estaba destinada a nacer muerta, a no vivir ni un solo segundo en este plano terrenal. Adán se conmovió profundamente y le expresó al Creador que el mundo no podía subsistir sin una chispa de esa magnitud. Adán estaba destinado a vivir 1000 años.
Sin embargo, le suplicó al Creador que le restara 70 años de su propia vida para donárselos a David. Por esta razón, Adán vivió 930 años y el rey David vivió exactamente 70 años, naciendo y falleciendo el mismo día, en la festividad de Shavuot. Observen el misterio oculto en el propio nombre de Adán en hebreo. Aleph, Dalet, Mem. Es un acrónimo perfecto de las tres etapas del alma inclusiva. Adán, David y Mashiach. El alma que comenzó en el primer nombre, el alma que comenzó en el primer hombre pasó al rey David y alcanzará su plenitud con la redención final. Ahora bien, así como existió un alma inclusiva, el rey David tuvo que experimentar lo que podemos definir como un sufrimiento inclusivo. Ningún personaje en la historia humana, ni siquiera Job, padeció los niveles de sufrimiento, traición, persecución y quebranto que soportó el rey David. Desde su propia infancia, David conoció el rechazo más lacerante. Debido a una confusión familiar sobre su concepción, su padre Yishai y sus propios hermanos lo consideraban un hijo ilegítimo. Lo despreciaban a tal punto que, siendo apenas un niño de 3 años, lo expulsaron del hogar y lo enviaron al desierto de Judea a cuidar los rebaños en la intemperie. Imagínense a un niño pequeño, solo en medio del desierto, rodeado de precipicios, en la oscuridad de la noche, escuchando los aullidos estremecedores de lobos, chacales y lechuzas. El cálculo familiar era que las fieras salvajes se encargarían de él. Cualquier otro niño habría muerto de terror o habría quedado traumatizado de por vida con un estrés severo. Sin embargo, en esa soledad aterradora, el pequeño David no desarrolló traumas, desarrolló la emuná más inquebrantable que haya existido jamás. Depositó toda su confianza exclusivamente en Hashem. En el Salmo 131, David describe su interior como el de un niño amamantado en los brazos de su madre. En el primer libro de Samuel se registra cómo ese mismo joven, siendo un pastor en la soledad del desierto, tuvo que enfrentarse a cuerpo descubierto contra un león y un oso que atacaron a sus ovejas. David no usó armas a distancia, le arrebató el cordero de las fauces al león y lo derrotó con sus propias manos gracias a su confianza ciega en el Creador. A los 13 años, en la edad de su bar mitzvah, David se enfrentó al coloso Goliat. Goliat medía más de 3 metros de altura y sus rugidos hacían retumbar todo el valle de Ela. Mientras todo el ejército de Israel temblaba de miedo, el joven David se indignó al escuchar a ese gigante blasfemar el nombre de Hashem, el Dios vivo. Sin armadura, solo con su honda y 5 palabras, sin armadura, y solo con su honda y 5 piedras lisas del arroyo, David encaró a Goliat, advirtiéndole que él venía en nombre del Señor de los ejércitos. Con un solo tiro certero, la piedra se incrustó en la frente del gigante, derribándolo al instante. Pero los sufrimientos de David apenas comenzaban. Al crecer, se casó con Mical, la hija del rey Saúl. Mical venía de una cuna real estricta y distante y despreciaba a David cuando lo veía bailar y cantar con júbilo, desenfrenado delante del arca de la alianza. Su suegro, el rey Saúl, carcomido por una celosía psicótica, al ver que el pueblo amaba a David, dedicó años a perseguirlo como a un animal por las montañas y cavernas para asesinarlo. ¿Pueden imaginar lo que significa ser despreciado por tu padre, rechazado por tus hermanos, juzgado por tu esposa y perseguido a muerte por tu suegro? Sin embargo, la prueba más amarga estaba por llegar desde sus propias entrañas. Su propio hijo, Absalón, organizó una rebelión sangrienta para derrocar a su padre y arrebatarle el trono. Y no solo quería el poder, Absalón buscaba la muerte física de David. El consejero más cercano de David, Ahitofel, traicionó a su rey y le aconsejó a Absalón que asesinara a David sin piedad.
En medio de esa traición, David guardó silencio y no buscó la venganza. Los sabios enseñan que el mérito de soportar en silencio el insulto de Ahitofel sanó al rey David de 6 meses de lepra que estaba sufriendo en ese momento. A lo largo de su vida, David tuvo que enterrar a 3 de sus hijos: Amnón, su hija Tamar, tras una tragedia desgarradora, y a su hijo Absalón, a quien lloró con lágrimas de sangre, a pesar de que éste había intentado matarlo. Años más tarde, ya anciano y enfermo en su cama, presenció cómo otro de sus hijos, Adonías, intentaba usurpar el trono a sus espaldas. Y por si esto fuera poco, piensen en la tragedia de Ziklag. David y sus 600 hombres regresaban de una incursión en el norte cuando descubrieron que los amalecitas habían quemado su ciudad hasta las cenizas y habían secuestrado a todas las mujeres y niños, incluidas las amadas esposas de David, Abigail y Ahinoam. Sus propios 600 soldados más leales, enloquecidos por el dolor, tomaron piedras y quisieron apedrear a David hasta la muerte, culpándolo de la catástrofe. En ese instante de soledad absoluta, cuando sus propios hombres querían matarlo, David no cayó en la desesperación. Consultó al sumo sacerdote, clamó a Hashem, persiguió a los amalecitas, los derrotó y rescató a todos y cada uno de los rehenes sin que faltara una sola alma. La pregunta fundamental es: ¿por qué un padre amoroso como Hashem hizo sufrir tanto al rey David? La respuesta es profunda. David tenía que atravesar cada abismo de dolor, angustia, enfermedad, traición, persecución y pérdida para poder redactar los 150 salmos. De esa manera, no existe un solo ser humano en la tierra, sin importar la situación terrible que esté atravesando, que no pueda encontrar su propio reflejo y su consuelo en las palabras de David. Por eso, David pudo proclamar en el Salmo 109, versículo 4, yo soy plegaria. Toda su existencia se convirtió en plegaria viva. Rabbi Nachman nos insta a recitar los salmos con tanta verdad y sinceridad que sintamos cómo nuestra propia vida se ilumina a través de sus versículos. A veces les comento a las mujeres que se reúnen a recitar salmos tras el encendido de las velas de Shabbat que no se pongan maquillaje antes de rezar, porque si expresan los salmos desde la verdad del alma, esto nos lo está diciendo nuestro querido maestro y guía espiritual, el señor rabino Leiser Bro de Chelita, que el Creador lo bendiga siempre. Porque si expresan los salmos antes de la verdad del alma, las lágrimas van a brotar de tus ojos de manera natural y esas lágrimas son las que conectan el corazón terrenal con el corazón divino de arriba. Sin embargo, para experimentar este poder debemos entender lo que estamos diciendo. Y aquí nos enfrentamos a un problema enorme de traducción. El idioma hebreo bíblico, Lashon HaKodesh, es un idioma puramente espiritual. El español y el inglés son idiomas orientados a lo material. Muchas veces las traducciones literales destruyen el significado profundo del texto. Tomemos como ejemplo la palabra bitul. Suele traducirse simplemente como cancelación, pero en el ámbito espiritual no significa cancelar una cita, significa someter el ego humano, anular el orgullo ante la grandeza de nuestro Creador, bendito sea. O consideremos la expresión tradicional temor a Dios. Muchas personas leen esto e imaginan que deben vivir aterrorizadas pensando que en cualquier momento les va a caer un rayo del cielo. Eso no es lo que Hashem quiere. Hashem es un padre amoroso. La palabra hebrea yirá no significa miedo neurótico, significa asombro, veneración sublime. Es el mismo sentimiento que experimentas
cuando contemplas la aurora boreal en el norte o una lluvia de meteoros en medio del silencio del desierto. Es quedarte con la boca abierta ante la majestad infinita de la creación. Observen la diferencia entre las traducciones. Si leemos la traducción antigua del Salmo 128, versículo 1, bienaventurado aquel que teme al Señor y anda en sus caminos, suena seco, lejano y amenazante. Pero si lo traducimos con el sentido correcto, afortunada es la persona que se asombra ante Hashem y camina en sus senderos. El texto cobra vida de inmediato y enciende una chispa de amor en nuestro interior. Los errores de traducción han generado mitos absurdos a lo largo de la historia. Miren lo que ocurrió con la famosa estatua de Moisés esculpida por Miguel Ángel, donde Moisés aparece con cuernos en la cabeza. ¿De dónde salió esa idea tan disparatada? Surgió de una traducción errónea de la Vulgata latina del libro de Éxodo capítulo 34, versículo 30, cuando Moisés Sinaí pasar 40 Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, tras pasar 40 días con Hashem, la Torá dice que su rostro emitía rayos de luz. La palabra hebrea utilizada es karán, que proviene de la raíz keren. Keren en hebreo tiene dos significados: rayo de luz o cuerno. Los traductores no entendieron el contexto espiritual y tradujeron que Moisés bajó con cuernos, dando origen a un mito antisemita que duró siglos. Por esa razón, ante la necesidad urgente de conectar a la humanidad con la verdad sin distorsiones, el Rebbe de Melitz escribió una obra monumental llamada Nefesh Hayá, en memoria de su difunta hija, explicando cada salmo según los comentarios clásicos de Rashi y los sabios del Talmud. Inspirado en esta labor sagrada y con la bendición directa del Rebbe, nos dice nuestro querido maestro y guía espiritual, el señor Rabino Leiser Brody Chelita, que el Creador lo bendiga siempre, inspirado en esta labor sagrada y con la bendición directa del Rebbe, el Rebbe de Melitz, he asumido el compromiso de transmitir los salmos en un lenguaje claro, profundo y accesible para todo el público de habla hispana, tanto para judíos como para los hijos de Noé, los Benei Noach en todo el mundo. Y el libro ya está disponible en el sitio web de nuestro querido maestro laserbeams.com. No estamos aquí para leer los salmos como si fueran una novela histórica o un texto frío. Estamos aquí para aprender a aclamarlos, a cantarlos y a vivirlos desde la esencia misma de nuestra alma. Cuando abres el libro de los Salmos, estás abriendo el alma del Mesías. Estás activando un canal directo que eleva tus dolores, tus temores y tus anhelos hasta el trono supremo de Hashem. Si sientes que el estrés de este mundo te sobrepasa, si estás atravesando por persecuciones, problemas familiares, de salud, de fe, de emuná auténtica, recuerda que el rey David ya estuvo en ese mismo abismo antes que tú y nos dejó el mapa para salir victoriosos. ¡Qué bendición! Es momento de despertar nuestro corazón desde abajo para mover las bendiciones de arriba. Si este mensaje ha tocado tu alma y sientes que necesitas profundizar en esta sabiduría transformadora, te invito a suscribirte ahora mismo a nuestros canales Mr. Samuel Spanish y Leiser Brody en YouTube. Dale me gustas a nuestros videos. Déjanos tus comentarios sobre qué salmo ha marcado tu vida y compártelo con todas aquellas personas que estén buscando paz, fortaleza y luz en medio de la tormenta. Con la ayuda de Hashem, queremos enviar una gran bendición a todas las personas que están uniéndose a nuestra comunidad, tomando parte en esta difusión de la emuná auténtica de nuestro querido maestro y guía espiritual, el señor Rabino Leiser Brody Chelita, a todo el mundo hispano, especialmente en Latinoamérica.
llevar esta gran luz. Entonces, también le pedimos a Hashem una gran bendición por nuestro querido maestro y guía espiritual, por sus seres queridos y por su pueblo, el pueblo de Israel, y por toda la humanidad y por todas las personas que estamos anhelando conectarnos con Hashem y en la disposición de servirle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, trayendo a sus hijos perdidos y rescatando espiritualmente a todas esas personas que en este momento están requiriendo ese rescate urgente, que están bajo los escombros de la duda, del miedo, del temor, del dolor. Que el Creador nos permita apegarnos a Él cada día y utilizar esta gran bendición de los salmos para poder conectarnos con Él más y más. Amén. Nos vemos en el próximo video para seguir desglosando capítulo a capítulo los secretos de los Teilim, de los salmos, con la ayuda de Hashem. Shalom.